Shalom, Barajot Rabot Lekulam, Manishma Mayesh, Manianim, Hakol Beseder, Eise Yofi. Bendiciones, bendiciones y saludos a todos los que nos están mirando, primeramente en Sudamérica, desde la Patagonia hasta Alaska, en Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Puerto Rico, Bolivia, República Dominicana, Uruguay, Cuba y Panamá. El Señor esté con ustedes. El Señor esté bendiciéndolos. La bendición de Dios los persiga y los alcance, porque el Señor tiene pensamientos de bien para todos ustedes. Saludos a todos nuestros amigos que nos miran en la Unión Americana. God bless America. Hoy y siempre el Señor esté con ustedes en Wisconsin, California, Texas, Florida, New York. Que el Señor esté bendiciéndolos. Tenemos público también en España. Bueno, saludos y bendiciones a la Comunidad de Madrid, en Cataluña, en Andalucía. El Señor os acompañe y os bendiga. Amén, amén. Por supuesto, el músculo mexicano, muchas gracias por todo el apoyo. A todos los connacionales que ven este video, el Señor esté bendiciéndolos. Y bueno, nos marca también YouTube que tenemos público en la India, en Israel y en Turquía. Ya desapareció la bella Italia. Bueno, déjenos saber sobre todo quién nos está viendo en la India. Sería muy interesante que nos escribieran. Escríbanos. Tenemos mucha curiosidad por saber acerca de nuestro público en la India. El Señor esté con ustedes. Y hoy vamos a ver el encinar de Mamre. Una teofanía, como siempre, oscura, compleja, ¿no? Todas las teofanías, las epifanías, las cratofanías son bastante complejas dentro de las sagradas escrituras oscuras. Y bueno, Génesis 18:1 comienza diciendo: Vayaré Elab Jehová ve Elonei Mamre. Vayaré Elab. Y se le apareció a él, Jehová, en el Alón, en el Alón de Mamre. ¿Qué es un Alón? Estos son términos que la mayoría de las veces dejo sin traducir en la Biblia diacrónica hebraica. ¿Por qué? Pues porque las traducciones nos acercarían un poco, pero la mayoría de las veces nos dejan de lado. Hay palabras en la botánica, bueno, de árboles que son conocidos: la teena, la higuera, tamar, la palmera, ¿no? La datilera. Pero hay otros términos como el alón, por ejemplo, que nos da una idea, o más bien que los botánicos no se ponen de acuerdo qué árbol podría ser. Bueno, se trata de un árbol de nueces, ¿no? De bellotas, ¿no? Hay muchísimas especies y todas reciben el mismo nombre: Elonei, Alón, ¿no? Alón. Y bueno, puede ser muchos tipos de árboles, ¿no? Bellota, almendro, almendro sería más bien luz, pero bueno, tampoco se ponen de acuerdo, y viene el problema. Por eso son palabras, bueno, botánicas que dejo sin traducir. Normalmente en la Biblia podría ser también una vínculo con la ciudad de Hebrón, donde el rey David se posicionó como rey por primera vez, donde enterraron, están los restos de Sara, de Abraham, ¿no? De los patriarcas, ¿no? Los enterraron
en Hebrón. Entonces, bueno, podría ser una referencia a una zona, a un alón, ¿no? A un gran árbol específico que se resaltaba en esa zona. Y en el calor del día nos dice la escritura que Dios, que el Señor se paró en la puerta de su tienda, de la tienda de Abraham. Y bueno, podemos ver en esta historia, de acuerdo al célebre teólogo George Sabran, mi profesor de la universidad, el doctor Sabran, que pudiera ser una teofanía doble. Es decir, no está Abraham platicando con Dios, pudiera ser una teofanía antropomorfa, es decir, donde Dios tiene forma humana y de pronto, bueno, nos dice la escritura, se le aparecen tres anashim, tres varones. Y pudiera ser que Dios no estuviera en forma humana, sino que no estuviera platicando de alguna forma con Abraham. Y cuando se aparecen los tres varones, Abraham se dirige a ellos en primera persona. Les dice mi señor en singular, ¿no? Mi señor en vez de decirle mis señores. Y bueno, estas teofanías, les digo, son complejas y son bastante oscuras. Sabran dice, bueno, no, hay varios personajes. Abraham está hablando con Dios, se aparecen los tres varones y le dice a Abraham, espérame tantito, Señor, déjame ir a atender a estas personas. Pudiera ser el caso como cuando alguien está orando, ¿no? Estamos orando y estás haciendo el quehacer, ¿no? Estás levantando platos, estás acomodando sillas, ¿no? Entonces estás haciendo algo al mismo tiempo que estás orando. Y bueno, de pronto estás orando y alguien toca la puerta y dices, ay Señor, espérame, ahorita regreso, no voy a atender a estos tres varones. Y quizás Abraham reconoció que uno de estos tres varones era el mismísimo Adonai, ¿no? Era el mismísimo Jehová. En este entonces todavía no se presentaba como Jehová, podríamos decir El Shaddai, ¿no? Era El Shaddai el que se le presentó. Recordemos que el nombre de Jehová aparece porque el escriba mezcló las diferentes tradiciones, pero el nombre de Jehová aparece hasta Éxodo, ¿no? Con Moisés es la revelación del nombre. Entonces, lo más seguro es que viera a El Shaddai y dijera, ay, son tres varones y uno de estos es El Shaddai y se postra a tierra y se dirige al Shaddai en primera persona. Entonces, el encuentro con Dios parece ser como múltiple, ¿no? Primero se le apareció en la puerta de la tienda y cuando ve a los tres hombres les dice, espérame tantito, Señor. Y cuando lo ve dice, ay, es el mismo que estaba en la tienda. No, es Dios. No, una cosa oscura. Recordemos que los encuentros con la divinidad, los encuentros sagrados, son todo menos claros. Normalmente son bastante oscuros. Cuando menos en la escritura o cuando menos en las descripciones que tiene la escritura de estos encuentros. Y bueno, la narrativa, por supuesto que está vinculada en la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y Dios le va a avisar, ¿no? Que va a destruir estas ciudades, ¿no? Y bueno, las ciudades de la llanura. Y es una teofanía antropomorfa 100%, tres varones, dos de ellos son ángeles, uno es el ángel de Dios o Dios mismo, hemos dicho el Shaddai, y no, Abraham partido en dos, su cerebro partido en dos, mientras está orando en el mundo espiritual, pudiera ser, y mientras está hablando con estos tres varones y tiene quizás un discernimiento de que uno de ellos es Dios mismo. Y bueno, antes de entrar en detalles, ¿no? Sobre Sodoma y Gomorra, viene esta como situación un poco incómoda, ¿no? Dios le dice, mira,
¿Quién está ahí? Es Sara. Pues Sara ya había entrado en la menopausia, ella no tenía periodo menstrual y le dicen, pues, Sara va a tener un bebé. Y lo escucha Sara y vamos a tener otra vez el verbo batitzak. Se rió, batitzak, se rió, por eso le pone a su hijo Yitzhak. Ahora bien, lo que hizo Sara fue lo mismo, es el mismo Vayictol, el mismo Paal en Vayictol que se utiliza para describir la reacción de Abraham. Cuando Abraham se rió también, Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes y le cambió el nombre a Abraham, ¿se acuerdan? Lo vimos en un estudio anterior. Abraham se rió y es el mismo verbo, ¿no? El mismo Vayictol. Así como Abraham se rió, Yitzhak, Tzojek, también Sara se rió, Tzahak. Pero la respuesta del Shaddai fue diferente hacia Sara. Hacia Sara muestra cierta enojo, cierta violencia, ¿no? Con Abraham parece disculparse por no haber cumplido en tiempo y forma, por tardarse tanto tiempo para cumplir la promesa. Usa incluso un conector, el aval, ¿no? Pero sí te voy a dar un hijo. Y más bien le da una explicación, mira, Abraham, no, tú no vas a heredar de este. Y con Sara es muy tajante, ¿no? Sara se ríe, no dice, ay, ¿cómo crees que voy a tener un hijo a esta edad? Ya ni tengo periodo menstrual. Y Dios le contesta, pero vas a tener un hijo, ¿no? Así como una molestia, ¿no? Y pudiera ser, de acuerdo a George Sabran, al doctor Sabran, que fuera una forma indirecta de dirigirse a Abraham, ¿no? Regaño a Juan para que entienda a Pedro, ¿no? O sea, no regaño directamente a Abraham, regaño a Sara para que vea a Abraham que también para él iba el coco, para andarse riendo y no creerle a Dios cuando le hizo la promesa, ¿no? Es la misma acción. Y bueno, esto es importante porque cada vez que sucede un acto como de rebeldía, cada vez que sucede un acto como de incredulidad, normalmente Dios busca que lo santifiquen con una acción de celo. Aparece muchas veces en las escrituras, ¿no? El pueblo de Dios se enoja y entonces alguien viene con celo santo, ¿no? Y mata ahí a una persona con una lanza y se apacigua la ira de Dios, ¿no? El pueblo de Dios se desenfrena con el becerro de oro y los levitas van y matan ahí a sus parientes y la ira de Dios se apacigua, ¿no? Y bueno, cuando no hay un sacrificio como para justificar a Dios, la santidad de Dios, como fue el caso del agua de la roca, ¿no? La gente dice, ¿en qué falló? ¿En qué falló Moisés cuando Dios le dijo, dame agua de la roca y golpeó la vara? Hay quien dice, no, pues es que golpeó la vara con enojo. No, Moisés no santificó a Dios matando a alguien, ¿no? Sí me explico, como que dijo, obedezco y pao, como que se puso del lado del pueblo en vez de ponerse del lado de Dios. Y bueno, es un pecado muy grave. Entonces aquí como que Dios está esperando una reacción de Abraham, ¿no? Mira Abraham, tu esposa se rió, ¿no? Y Sara dice, no, no me reí. Y le dice el otro, sí, sí te reíste, ¿no? Así, no andes negando, sí te reíste, yo te vi que sí te reíste, ¿no? Así que calladita, ¿no? Coopera, ¿no? Y este celo parece como que, Dios apacigua, ¿no? Los tres, Anashim, los tres varones, ¿no? El Dios en el centro, el Shaddai en el centro, dice, bueno, Abraham sí tiene una ira santa, sí tiene un celo santo por mí, ¿no? Como que se apacigua ahí la ira. Entonces parece que Abraham es justificado porque santifica a Dios al momento de reprender a Sara, ¿no? Entonces, bueno, digo, son como reacciones que nos pueden pasar en cualquier momento en la vida, ¿no? Estábamos
atravesando la frontera con Estados Unidos en auto, y había un letrero enorme, enorme que decía: se prohíbe el uso de celulares, ¿no? Y tomar fotos y así. Y en ese momento nos está entrevistando el aduanal, ¿no? El aduanal. Y suena el teléfono y mi esposa automáticamente el celular contesta, y ya saben, y de pronto el aduanal pone una cara de enojo y así: oiga usted, está infringiendo una ley y apaga el celular inmediatamente, y que lo apaga mi esposa. Y bueno, me tuve que poner del lado del celular, digo del celular, del lado del aduanal, ¿no? Le tuve que decir: "Oh, mi amor, por favor, que no viste el letrero". Ay, sí, sí, disculpa. Sí me explico. Entonces, como que en estos casos Dios espera que el justo, ¿no? Que el sadik, ¿no? Se ponga de su lado, y pues, porque Dios lo sabe todo, ¿no? Dios es increíblemente sabio, ¿no? Entonces, cuando Dios dice algo y la gente no se pone de su lado, viene ira, ¿no? Y esto ha pasado en muchas historias en el Antiguo Testamento. Bueno, no nos da tiempo de verlas todas, pero ya di algunos ejemplos, ¿no? Necesita haber un celo por Dios. Y parece que Abraham mostró el celo adecuado para que Dios no le encubriera lo que iba a suceder, ¿no? Por esta razón y bueno, por otras, a Abraham se le considera un nabi, un profeta. Hemos dicho que nabi viene del hebreo hevi, traer, es el que trae la revelación, es el que trae la voluntad de Dios a la tierra, ¿no? Entonces, digo, no como los profetas modernos, ¿no? Así dice el Señor. Y sueltan la palabra y ni se cumple ni nada. Digo, ubíquense, hermanos, por favor. Es muy riesgoso andar soltando profecías en nombre del Señor. No digo que no sean ciertas. Yo mismo he dado alguna vez unas 4 o 5 palabras proféticas, y han sido bastante precisas. Y bueno, siempre digo: Señor, si es de ti, ¿no? Y bueno, se cumple, ¿no? Lo que digo. La mayoría de la gente habla como al ahí se va, ven la situación del país. No, hermanos, la Ciudad de México va a perecer por agua. Cancelamos todas esas cochinas maldiciones y declaramos agua en abundancia sobre la Ciudad de México, ¿no? Digo, ¿no? Y pasan los años y no pasa nada, pero bueno. Y después de esto, después de que Abraham, ¿no? Justifica a Dios, santifica su nombre, reprendiendo a Sara, y así como entendiendo, chin, pues yo también me reí, ¿no? Así como: ay, perdón, Señor, no pensé que te fuera a molestar, ¿no? Dios vuelve a recordarle, dice: te voy a hacer una Goy Gadol, una nación pagana grande, ¿no? Y como que le recuerda el contrato, le dice: porque yo sé que, y habla en tercera persona, como si le estuviera diciendo, pues, al angelito que tenía aquí junto, ¿no? A los dos ángeles: mira, va a ser una Goy Gadol, una nación grande. Dice: sí, angelillo, porque mira, yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa que guarden mis caminos, mis derejim, ¿no? El pacto de la circuncisión. Y bueno, después se van a sumar otros mandamientos, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Y finalmente, aparte, ¿no? De decirle: próximo año vas a ser papá, le dice en Génesis 18:20, le dice: y la verdadera razón, pues no, de aparecerme así en persona antropomorfa, que me veas cara a cara, bueno, pues no era nomás para saludarte, ¿no? Es que vengo a verificar. Y dice el hebreo: el Saak, el lloro, el grito, dice, porque hay un Hatá Kabda, ¿no? Un pecado pesado, ¿no? Llegaron los gritos, llegó el lamento delante de Dios, y dijo: ay, esto está muy pesado, voy a ver de qué se trata. Entonces, bueno, donde hay mucho pecado, donde hay mucho dolor,
hay una visitación de Dios, cuando menos en esta teofanía bíblica, ¿no? Y bueno, le dice, pues, ¿qué crees? Voy a ver cómo están de pecadores estos sodomitas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Si los gritos que oigo realmente hacen referencia a lo que está sucediendo. Algo muy similar ocurrió con la historia de Noé, ¿no? Dios escuchó los gritos de las personas y bajó e hizo juicio, ¿no? En el caso de Sodoma y Gomorra, no es el verbo tzoek, gritar, es el verbo zaak, gemir, llorar, pero tiene esta misma connotación. Ahora bien, el gemido, el lloro o el grito no es un grito de tristeza, no es un grito de dolor. El dolor, la tristeza, las cosas malas que ocurren no mueven el corazón de Dios. Si el dolor moviera el corazón de Dios, no habría pobres en el mundo, no habría niños muriéndose de hambre, no habría maldad en el mundo. Dios actuaría inmediatamente. El Zaak es un lloro pidiendo justicia, es un lloro, es un lamento porque vemos la situación terrible. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no escucha el grito de la víctima cuando es asesinada por la mafia organizada, ¿no? Por los cárteles, por el crimen. Dios escucha el gemido del justo que está intercediendo o está clamando o está diciendo, Señor, por favor, ten piedad de este país, por favor, ten piedad de esta ciudad, por favor, ten piedad de nosotros, porque la cosa está muy difícil. Y entonces baja Dios. El Zaak en Génesis es muy interesante porque, bueno, hemos visto diferentes formas de comunicación con Dios en estos estudios que tenemos de Talmud Torah y bueno, desde el siaj, ¿se acuerdan? El murmullo, la plática en solitario, en hitbodedut, de acuerdo al judaísmo, estando solo, ¿no? En su tienda oraba en un siaj, en un murmullo, ¿no? Y vino Dios y le trajo su esposa, ¿no? Vamos a tener otros casos, el caso de Moisés. Moisés oraba a gritos, le gritaba, Dios Señor, ¿y ahora qué hago? Está el mar ahí enfrente. Y Dios decía, agarra la vara y ábrelo, ¿no? Golpéale para que se abra el mar en dos, ¿no? Así como, por Dios, pero le gritaba. Hay toda una corriente del judaísmo donde oran a gritos, ¿no? Algunos hasidistas oran a gritos en la sinagoga y entra uno a la sinagoga y todo el mundo está gritando porque están orando a gritos. En este caso es un zaam, es un quejido, es un murmullo de dolor, y nos dice, no la palabra que sigue, Hata Kabda, por un pecado pesado. Kabed, que se utiliza para describir la gloria o el peso de Dios, ¿no? Bueno, también se utiliza para describir algo pesado. Era un gran pecado que se ostentaba y había personas intercediendo para Bernabé. En Hebreos parece que era Lot. ¿Es Bernabé o es Pedro? Bueno, uno de los dos. Dice, el justo Lot afligía su alma. Dice, bueno, pero qué justicia tenía Lot, ¿no? Si se acostó con las hijas. Bueno, eso fue después. Y pudiera ser una intercesión, ¿no? Que levantaba Lot, un gemido que levantaba Lot por las ciudades, ¿no? Finalmente, pues es el único que se salva. ¿Quién más podía estar intercediendo por esas ciudades? Y bueno, empieza lo que parece
un negociar con Dios, ¿no? Bueno, se van dos ángeles, bueno, no lo dice textualmente, pero llegan a Sodoma, Gomorra y a las ciudades de la llanura, dos ángeles, ¿no? Cuando eran tres anashim, eran tres varones, llegan dos ángeles, vamos a saber que eran ángeles porque, ¿no? Se revelan a Lot, y uno se queda platicando con Abraham, y bueno, es Dios el que se queda platicando con Abraham, es el Shaddai. Entonces les digo, esta teofanía es como oscura. Primero estaba en la puerta de la tienda, después llegan tres y dice Abraham, a ver, espérame señor, voy a atender estos tres. Ay, puede ser que seas tú mismo. No, lo reconoce y bueno, se queda platicando con él y empieza un negociar. Le dice, señor, vas a raspar, ¿no? Vas a vas a raspar al justo con el malo, ¿no? Es un término que usamos todavía en México. Decimos, rápido, deslíndate de tener vínculos con esa persona pecadora, no sea que salgas raspadito, ¿no? No sea que salgas raspado, ¿no? Y al rato tu nombre sea mentado con el de los pecadores, ¿no? La gente te vincule con esta clase de gente terrible y diga, no, pues andaba con malas compañías y salgas raspado, ¿no? Entonces, bueno, el término es muy interesante, ¿no? Vas a raspar al justo con el malo, no en el castigo del malo, va a salir también raspado el justo, es algo que normalmente pasa, viene el castigo divino. Y le pega a todos, ¿no? Le pega a todos. Viene la inundación, viene el ciclón, viene el maremoto, viene el terremoto, viene la situación fuerte y salen bastante raspados los justos. Aquí este justo se salvó por la intercesión de Abraham. Abraham lo resuelve con una lógica sencilla. Dice, eleva el lugar, ¿no? Y empieza con la negociación por tantos justos. Y Dios dice, bueno, no lo corromperé, no lo corromperé. Es muy interesante porque, bueno, donde hay corrupción moral, donde hay corrupción, ¿no? De los valores, Dios llega a terminar de corromper el sitio. Lo mismo pasó en la historia de Noé. No, dice, el mundo se corrompió, por lo tanto voy a terminar de corromperlo. El mundo se corrompió moralmente, ahora yo lo voy a corromper físicamente con un diluvio, ¿no? Todo se va a corromper, la carne se va a corromper. Y aquí es lo mismo, ¿no? Dice, voy a descender y voy a terminar de corromper este sitio. Y entonces Abraham intercede y dice, Señor, eleva todo el sitio por los justos que hay en él. La traducción sería como, bueno, por los méritos de una persona o de 10 personas o de 20 personas, perdona la ciudad completa. Esta es una lógica que se usa mucho en el Talmud. Elevar, ¿no? Elevar, el pecado se eleva. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando pedimos perdón, en hebreo elevamos nuestro pecado a Dios y le decimos, Señor, aquí están mis pecados, perdónalos, ¿no? Y los elevamos. Entonces, elevar el lugar, ¿no? Elevar Sodoma o elevar Gomorra o elevar Adma o Seboín era perdonar el sitio entero por los méritos, por la intercesión, ¿no? Y empieza el negociar 50 justos, 30 justos, 20 justos, se queda con 10 justos, dice, seguro que si hay 10 justos. Había uno, ¿no? Uno solo, Lot. Y bueno, la historia es muy interesante. Podemos nosotros elevar una ciudad entera por nuestra justicia, pero no por nuestra intercesión, por nuestro gemido. Pero pues necesitamos ser justos, no ser sadik. La diferencia entre una revelación normal y la revelación profética, donde se conoce el futuro o el actuar futuro de Dios,
nos la da el apóstol Juan cuando dice, ya no os llamaré amigos, bueno, ya no os llamaré amigos, está en el Evangelio de Juan, ya no os llamaré amigos, les dice Cristo a sus discípulos, dice, ya no los llamaré discípulos, ya no los llamaré talmidim, ¿no? Ya no los llamaré siervos, ¿no? Les dice Cristo, porque el siervo no sabe lo que hace ni lo que va a hacer su señor, ¿no? Ahora los llamaré amigos, porque al amigo se le revela todo. Entonces, bueno, quieres ser profeta, tienes que constituirte en amigo de Dios, ¿no? Y ser amigo de Dios. Primero tienes que ser discípulo y para ser discípulo tienes que primero estar entre los 70 y después entre las multitudes. O sea que, hermano, ubícate. No, ubícate, no en qué lugar estás. Si fueras amigo de Dios, Dios te revelaría sus secretos por hacer. Y bueno, todo esto nos compromete, así que mejor me callo, les doy la bendición y bueno, los dejo pensando una teofanía muy interesante, muy oscura, con muchos matices para profundizar en esta historia. Bueno, todo está en mi libro del Edén a Sodoma. El Señor les bendiga, el Señor les prospere, el Señor esté dando el anhelo más profundo de sus corazones. Barajot Rabot Lekulam. Amén, amén. Así, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo. Amén.